capítulo 12, que creo que para muchos de los que estamos hoy aquí no es desconocido. Capítulo 12 de Génesis, ¿verdad? Y hoy seguimos hablando, hermanos, de esas características de una iglesia sana. Y ya hemos dicho varias cosas. ¿Cómo es una iglesia sana? Una iglesia sana, por ejemplo, en algún momento dijimos, es aquella que aprende a recibir el perdón y a dar el perdón. No podemos ser una iglesia sana si vivimos en rencores, si vivimos anclados, ¿verdad?, en odios. Necesitamos aprender, así como Dios nos dio su perdón, a dar ese perdón. Una iglesia sana que vive de esa manera podrá crecer en su fe y madurar. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto de la iglesia sana. Pero antes de ello, permítame hacer una oración. Le voy a invitar a que incline su rostro. Padre, de verdad estamos muy agradecidos con usted. Estar aquí reunidos es solo por su misericordia. Señor, usted nos da la fuerza para acercar nuestro pie y venir aquí y de manera conjunta, como su familia, como su pueblo, venir a buscarlo. Dios, usted conoce nuestras vidas, conoce la realidad de cada uno de nosotros y lo mucho que necesitamos su consejo. Reconocemos, Dios, que nos movemos en una sociedad donde la maldad, ¿verdad?, es una realidad, donde, ¿verdad?, como dice su palabra, el príncipe de este siglo, Señor, sigue cegando el entendimiento de la gente. Y necesitamos, Dios, que usted sea quien a través de su palabra nos permita, ¿verdad?, seguir creciendo en medio de todo esto. Y no solo crecer, Señor, trayendo gloria a usted, sino también siendo un referente en nuestra sociedad, siendo esa luz y esa sal que usted desea que seamos. Nos ponemos pues en sus manos y pedimos, Dios, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe en este tiempo. Y Padre, si hubiera algo que pudiera en este momento entorpecer allí nuestra atención, Señor, le ruego que sea usted quien quite todo lo que puede estorbar. Aún, Señor, si hubiera una palabra de mis labios que no fuera la más correcta, Dios, que no quede esto, sino solo la palabra bendita suya que hemos leído. Pues se lo rogamos todo, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Les dije que abrieran sus Biblias. ¿En qué capítulo? ¿Alguien quiere leernos así con voz fuerte lo que dice el primer versículo de este capítulo? Nuestra hermana Remedios, y luego un hombre, vamos a pedirle que lo haga también. ¿Cómo dice allí? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ok, ahora un caballero que quiera leerlo. Mire, ya está allí el versículo, nada más anímense y diga yo y yo lo leo. Felipe. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Lo leemos todos, hermanos. Dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Amén. Antes de que diga cuál es la palabra que hoy nos toca, ¿verdad?, ver o a qué se refiere una iglesia sana, yo quisiera preguntarle, ¿usted sabe cuándo nació la iglesia? Dice mi mamá que en el libro de los Hechos. ¿Qué piensan los demás? Recuérdense que la hermana dice que cuando se estableció el tabernáculo. Muy bien. ¿Qué piensan por allá atrás? Ahí inició la iglesia. Desde que Dios formó al ser humano, dice nuestra hermana Norma, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que cuando uno lee la palabra de Dios, lo que entendemos que hay en la mente de nuestro Dios,
aunque difícilmente podremos entender toda la mente de Dios, pero lo que entendemos es que desde el principio Dios quería formar a su pueblo, ¿verdad? A un pueblo que se iba a terminar convirtiendo en su iglesia. De hecho, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, Pedro, en su primera carta, capítulo 2, verso 9, dice que nosotros no éramos pueblo, ¿verdad? Pero que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Estrictamente hablando, perdón hermanos, cuando hablamos de cuándo inicia la iglesia o el pueblo de Dios, el pueblo de Dios no inicia en el Nuevo Testamento, inicia desde el Antiguo Testamento. Dios empieza a formar a su pueblo, ¿verdad? Podríamos pensar que en esa primera pareja Dios estaba formando a su iglesia, a su pueblo. Tuvieron que pasar muchas cosas, pero la mayoría de los que leen más y saben más de este asunto de la Biblia, los teólogos, ¿verdad? Ellos dicen, ¿dónde inicia el pueblo de Dios? Con Abraham. Con Abraham. Allí Dios empieza, porque a él Dios le da una promesa. Y la promesa es, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si usted después va al Nuevo Testamento y escucha el pensamiento de Pablo, y él dice que aquellos que ahora, al igual que él y que otros, han creído en Cristo como su Salvador, dice que estos han venido a ser hijos de Abraham por la fe. Es el mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, hago toda esta remembranza porque hoy quiero enseñarle que la iglesia sana es una iglesia que nace en medio de la renuncia y que tiene que continuar con esta actitud de renuncia. Ahora, yo quiero invitarle, y con toda libertad, si alguien quiere decirnos algo, ¿verdad? Con toda libertad puede expresarse. Cuando escucha la palabra renuncia o renunciar, ¿qué ideas le vienen a la mente? Renunciar. Ya no hacer lo que yo quiero. Sacrificarme. Rechazar, por acá dijo este caballero. Disposición a. Ok. La renuncia implica estar dispuestos. Ok. Obediencia. Sí, renunciar va a terminar implicando obediencia. ¿Alguien más que quiera decir algo? Ah, caray, a ver, ¿quién dijo algo? Ah, por acá atrás. Acá. Terminar siendo diferente. Eso, renunciar. Bueno, una iglesia sana nace en esta actitud de renuncia franca, pero no puede vivir su vida como cristiano alejándose de la renuncia. La renuncia tiene que ser una actitud, una cualidad que siempre tiene que estar presente. Ahora, déjeme decirle una cosa, y quisiera invitarle a que fuera hacia atrás en su vida espiritual. Usted tuvo un momento específico en el que usted, cuando empezó a escuchar de Dios, tuvo una renuncia. Y yo le quiero preguntar, ¿usted sigue renunciando a algo? Seguramente alguien podría decirnos ahora, hermano, no, cuando yo conocí de Dios, para mí fue claro esto, y yo dije, no más. Pero déjeme decirle que la historia de la iglesia nos enseña que el pueblo de Dios cree que su vida o su vida en Dios es solo o tiene solo un punto, un evento en el que tuvo que renunciar y la renuncia ya no continúa. Y hay mucha gente que así cree. Hay mucha gente cuando les dices, ¿verdad? ¿Tú eres cristiano? Sí, ¿cómo no? Y se acuerdan perfectamente del día en que, ¿verdad?, se convirtieron a Cristo
Pero cuando hablas con ellos de si siguen renunciando, te encuentras que ya no hay nada de renuncia. Fue en un momento de sus vidas, eso fue hace mucho, ¿verdad? Y es más, pueden hablar de eso, pero que en el momento que están viviendo, no se dan cuenta que Dios les está diciendo, tienes que continuar renunciando. Ahora, de lo que yo quiero hablar hoy es de esta situación. ¿Dónde está, hermanos, la base de esa renuncia? ¿Dónde está el poder para poder vivir de manera constante en esa actitud de renuncia? Este pasaje que acabamos de leer de Génesis capítulo 12, les decía yo, creo que para la mayoría de los que estamos aquí no es desconocido. De hecho, muchos lo sabemos, ¿no? Y yo quisiera que fuéramos desmenuzando un poquito más este pasaje. Y lo primero a lo que quiero llevarlos a pensar es lo siguiente: ¿en qué contexto vivía Abraham cuando recibió este llamado? ¿Alguien sabe algo de eso? Ajá. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Ur de los Caldeos. ¿Y ustedes cómo saben que había mucha idolatría? Ajá. La historia nos dice, ¿verdad?, que ahí donde vivía toda la parentela de Abraham, ¿alguien se recuerda cómo se llamaba su papá? Taré. Gracias, caballero. Una vez más estás aquí. Qué bueno, qué gusto verte, varón. ¿Verdad? Sí, Taré era el padre de Abraham. Y allí en ese pasaje, cuando nosotros leemos antes, como que se nos da la impresión de que Taré ya había decidido salir de Ur y iba junto con él. Pero la Biblia después va a puntualizar que es precisamente Abraham al que le está hablando. Pero en ese lugar donde vivía Abraham, donde él nació, con la comunidad con la que él nació, no era un pueblo que creyera en Dios, hermano, como Dios esperaba que se creyera. Era un pueblo que tenía diferentes dioses. Es más, es muy probable que a Abraham, pues en muchas ocasiones le tocara ofrecer a esos dioses lo que era muy común de aquel entonces, que se les ofrecía inciensos, ¿verdad?, aromas especiales que se llevaban, ¿verdad?, y que se les ofreciera también sacrificios, porque déjeme decirle que en el contexto de aquel entonces los sacrificios no eran desconocidos, hermano. ¿Alguien ha escuchado hablar de Baal? Si ustedes investigan la historia de Baal y de algunos otros de los dioses de ese entonces, era parte de la costumbre ofrecer sacrificios, y no precisamente muertos, hermano. Había quienes ofrecían, ¿verdad?, a personas vivas. De hecho, Baal era uno de esos dioses que exigía, o que la gente creía que eso era lo que exigía ese Dios. Pero la verdad es que en ese contexto en el que se desenvolvió Abraham, él nunca tuvo un contacto así medio, voy a decirlo, extra normal con alguno de esos dioses. Iba y ofrecía sacrificios, iba y hacía lo que toda la gente hacía, pero nunca él recibió un llamado directo de esos dioses, ni le hablaron. Y esto es lo primero que llama la atención, hermanos, en este pasaje, porque como ustedes y yo sabemos por la revelación bíblica, por la palabra de Dios, ¿quién es quien busca al hombre? No es el hombre buscando a Dios, hermano. Si algo aprendemos de la palabra de Dios, es que Él es quien siempre nos está buscando, hermanos. Noé no fue a decirle a Dios: oye Dios, ¿ya te diste cuenta de todos estos sinvergüenzas? Para donde volteemos, Dios, puros cochinos pecadores, ¿no? Hoy podríamos decir lo mismo, ¿no? Pero Noé no fue a decirle eso a Dios. Lo que ustedes y yo leemos en el capítulo 6 de Génesis es que es Dios quien viene a Noé
y le dice, ¿qué crees, Noé? Ya he visto toda esta maldad y no más, hasta aquí se acabó esto. Voy a raer a toda esta gente de la faz de la tierra, porque su pensamiento y su corazón de continuo son al mal. Y así usted y yo podríamos seguir enunciando, nombrando a estos hombres a los que Dios les habló, y de cómo es que es Él quien viene y se acerca. Hermanos, lo que nosotros descubrimos es que la base de esa renuncia, ese poder para seguir renunciando durante todo el tiempo que Dios nos tenga en esta tierra, no se encuentra en otro lugar más que en la persona de Dios. La base de la renuncia, el poder para renunciar, se encuentra solo en Dios, hermano. Y espero poderme expresar y que Dios sea quien nos ayude a tratar de entender esto, hermanos. Papá hace rato decía disposición y ustedes por ahí dijeron varias palabras. Yo puedo tener todas las buenas intenciones que quiera, hermano. Puedo leer la Biblia y entender lo que dice la Biblia y saber que Dios me dice aquí, ¿sabes qué? Esto y esto a Dios no le agrada. Pero el que tú lo sepas no te va a dar el poder para que tú renuncies a ello. La Biblia nos enseña que necesitamos, hermano, tener un constante encuentro con Dios, porque solo en Él se encuentra el poder, hermano, para poder renunciar. No es de otra manera, hermano. Mire, solo pensar en Abraham y lo que iba a hacer Abraham es una locura, hermanos. Y déjeme planteárselo de esta manera. En ese tiempo, hermanos, no se movían familias solas. En el tiempo en el que Abraham vivió, era toda la tribu, toda la familia completita, hermano, abuelos, tíos, todo mundo iba. Y los siervos que agarraban y que tenían, ¿no? La gente que tenían trabajando con ellos. Era una locura que un hombre solo, con su esposa y sus criados, se aventurara a salir del núcleo, hermano, de la tribu. No, era, bueno, déjeme decirlo así, era impensable, por varias razones. Vivir así con la tribu era tener seguridad, hermano. Porque en aquel entonces, hermano, diferentes lugares, diferentes tribus, personas llegaban y atacaban a los grupos. Entonces, si veían a un grupito pequeño, no, pues era más rápido de acabar. Pero estar en la tribu, estar en todo ese núcleo, aseguraba, bueno, les daba seguridad, les daba, ¿verdad?, el que tuvieran más elementos, ¿verdad?, para acercarse lo necesario, comida, protección, seguridad, construir más rápido todo lo que levantaban sus carpas, que en aquel entonces era muy común. Así que de repente, cuando escuchamos que esto que está haciendo Abraham, en su contexto, hermanos, cualquiera le había dicho, oye, Abraham, ¿la estás pensando bien? O sea, ¿cómo se te ocurre, cuate? Ahora dime, ¿a dónde vas? ¿Tienes ya el lugar exacto? Bueno, ustedes y yo, por lo que leemos en la Escritura, Dios no le dio un mapa, hermano. A Noé sí le dijo qué es lo que iba a hacer. Le dio indicaciones precisas, medidas y todo para el arca. Pero a Noé no, digo, a Abraham no, hermano. A Abraham ni siquiera le dio un mapa de a dónde iba a llegar. Le dijo, yo te lo voy a mostrar. Dependencia completa de Dios. Tenía que estar en esa relación constante y personal con Él para que pudiera hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Vuelvo a repetir, la base de la renuncia, el poder de ese renunciar, se encuentra no solo en conocer lo que dice la Biblia, se encuentra en la relación personal que tú puedas tener con Dios. Y eso, hermano, la gente no lo podía entender. No podían decir, bueno, ¿qué te pasó?
¿Por qué ahora estás decidiendo salirte con tu mujer, tus hijos y te vas a ir? Y con sus siervos, ¿no? Seguramente, ¿verdad? Abraham les dijo, Dios me dijo. Ahora, en este encuentro que tuvo Abraham con Dios, lo primero que encontramos es que no hubo intermediarios, hermano. Y esto usted y yo lo tenemos que tener bien claro. Tú no puedes esperar que alguien haga lo que tú tienes que hacer, hermano. Miren, los que somos padres, ¿cuántos oramos por nuestros hijos? Sí, ¿no? Pero nuestros hijos son los que tienen que decidir, hermano. Sin duda alguna Dios nos escucha, Dios es fiel, Dios es amoroso. Y siempre estamos orando, Señor, quebranta el corazón, quita la necedad, ¿no? Nuestros hijos, como nosotros, necesitamos de ese encuentro personal, donde no hay intermediarios. Tiene que ser de Dios con nosotros, de nosotros con Dios, hermano. Usted puede recibir muchas cosas en su caminar por Cristo, pero si usted de manera personal no busca a Dios, usted está ponchado, hermano. Su vida no va a crecer, hermano. Podemos venir a la iglesia, estar en nuestras reuniones, estar en un estudio, ¿verdad? Pero si tú de manera personal no buscas tener ese encuentro con Dios, no va a funcionar, hermano. La vida no puede funcionar de esa manera. Y esto fue lo que le pasó a Abraham. Él pudo hacer lo que hizo porque para él su encuentro también con Dios fue inequívoco, hermanos. Fue algo tan real que para él no había duda, hermano. No había algo ahí que estuviera confuso. Bueno, ¿le entendí o no le entendí? ¿Qué me quiso decir Dios? No, hermanos. Fue algo que de verdad quebró su corazón, quebró su vida. Y por eso fue que reaccionó como reaccionó. O sea, fue tan fuerte que dijo, vámonos, no hay más. No me voy a esperar más. Dios me dijo que salga de aquí y voy a salir. Y juntó sus cosas. Usted puede leer ahí creo que es el verso 3, muchachos, a ver cómo dice el verso 3 o 4. El 4, perdón. Ese es el 4. Y se fue Abraham. No dice, y la pensó un año, ¿no? Estuvo viendo a ver si, digo, capaz si me equivoqué, fue un sueño guajiro, o comí de más y tengo una pesadilla. No. Para él fue tan real y tan inequívoco que hizo lo que Dios le dijo, ¿no? Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Una iglesia sana, hermano, nace en la renuncia. Y muchos de los que estamos aquí, en su momento tuvimos que renunciar a algo. Cuando Cristo abrió nuestros corazones, nos hizo ver nuestros pecados. Y eso es lo primero, ¿verdad?, que Dios nos mostró. No sé si tú llegaste aquí porque alguien oró y sanó o te sacó Dios de un problema. Eso está bien. Pero para que tú y yo podamos ser hijos de Dios, nuestra primera renuncia es al pecado, hermanos. Nuestra primera renuncia es a ese estilo de vida que en nada agrada a Dios, y que un día Dios nos hizo que lo viéramos y nos diéramos cuenta que aunque decimos creer en Él, hacemos lo que se nos pega la gana con nuestra vida. Y Dios nos confrontó con eso. Y nos dijo, ¿sabes qué? Esto no es tu vida también. Y hubo un momento en que lo creímos. Y allí empezó nuestra renuncia. Renunciamos a esa vida pasada y empezamos con eso. Pero esa renuncia, hermano, tiene que seguir. Tiene que ser constante. ¿Y sabe qué es lo que ocurre hoy en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras familias? Sabemos muchas cosas de Dios, pero no hay renuncia, hermano. Lo que es más, queremos negociarle a Dios. ¿Cómo ves? Si nada más tantito con esto y pues,
tú me das, ¿no? Una iglesia sana no puede solo vivir conformándose. Una iglesia sana tiene que vivir, ¿verdad?, renunciando y hacer suyo lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 12. ¿Por qué podemos renunciar? Porque hemos sido objetos de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Porque hemos tenido ese encuentro real y hemos visto la misericordia de Dios de manera real en nuestras vidas. Y dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo, ¿verdad? Y eso, hermano, implica renuncia. Y ese llamado es un llamado constante. Hay quienes creemos, y perdón si no suena bien lo que voy a decir, pero hay quienes creemos que hacemos un gran sacrificio el día domingo cuando venimos acá. Y que es un mega sacrificio. ¿Qué haces entre semana, hermano? El sacrificio no es solo el domingo, si lo vieras así. El sacrificio es constante delante de Dios. Pero vuelvo a repetir, hay quienes consideran que el domingo es el gran sacrificio, que ya lo que hacen entre semana ya no ponen nada de atención. Si algo quiere Dios es que tú y yo seamos, ¿verdad?, personas que estemos muy atentas de todo lo que estamos haciendo, hermano. A diario en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, ¿verdad?, en nuestra calle, con nuestros vecinos, Dios nos está diciendo, hoy tienes que renunciar. Pero a veces decimos, no, yo no me voy a dejar de esta sinvergüenza. ¿Qué se cree? Pues si yo no nos gusta renunciar, ¿no? La vida cristiana, la sanidad de la iglesia, no puede estar aislada de esto, la renuncia. ¿Se acuerda usted de cómo vivía el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo? ¿A qué se dedicaba ese amigo? Perseguir a la iglesia, pero vivía una vida demasiado religiosa, hermanos, ¿no? Cuando él habla de su persona, él dice, yo era fariseo, pero de los mejores fariseos, no cualquier fariseo allí, ¿no? A mí nadie me podía poner el dedo y decir, es que este cuate aquí está todo chueco. No, era irreprensible. Judío de judío, fariseo de fariseo, y por la ley quién sabe qué tantas cosas dice. Pero llega un momento en que tiene ese encuentro, hermano, real. Y mire que antes, cuando uno analiza la vida y ve la vida de Pablo, él creía que de veras estaba bien, hermano. Es más, creía que cuando azotaba y mataba a los cristianos, que Dios le estaba diciendo, Pablo, gracias por echarme la mano y acabar con estos cochinos pecadores que están pervirtiendo a mi pueblo, ¿no? Pablo así lo creía, hermano, que estaba haciendo bien. Pero ¿por qué cambió? ¿Por qué dejó de hacer eso? Porque al igual que Abraham, tuvo un encuentro que fue personal, real, inequívoco, pero además transformador, hermano. Solo el encuentro con Dios te da el poder para poder renunciar. Y esto, hermano, tiene que ser diario, hermano. El apóstol Pablo dijo, se acabó Pablo, ya no vive Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y luego dice, y ahora lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Vivir por fe es vivir siempre renunciando a lo que este mundo y esta carne nos quiere dar, hermano. Hoy Dios a ti y a mí nos pregunta, ¿estás renunciando? ¿Esa es una actitud común en tu vida? Pero más que renunciando, Dios nos pregunta, ¿de verdad tu relación conmigo es personal?
¿O estás esperando que alguien haga por ti lo que tú tienes que hacer? Y estás buscando que alguien esté de intermediario. Hermano, necesitamos de manera urgente seguir buscando a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos, hermano, pedirle a Dios, Señor, que solo, ¿verdad?, el estar viniendo a ti no sea solo una costumbre. Voy a echarme el devocional o voy a leer la Biblia nada más porque lo tengo que hacer. Tenemos que humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, de verdad esta mañana yo quiero tener un encuentro contigo. Y no estoy hablando de nada emocional, hermano. Estoy hablando de acercarnos a la palabra con el temor que tenemos que acercarnos, leerla como la tenemos que leer y decirle, Dios, aquí estoy, háblame. Porque solo de encuentros como estos tendremos el poder, la fuerza, hermano, para renunciar a las cosas que en nuestro hogar nos están estorbando, que en nuestros entornos de trabajo nos pudieran estar estorbando, que en nuestras comunidades nos pudieran estar estorbando. Solo al tener este tipo de encuentro y ese poder de parte de Dios, podremos seguir siendo una iglesia sana. Si hay iglesias que están enfrentando muchos problemas es porque han dejado esa búsqueda de Dios personal y se ha vuelto solo una costumbre. Hoy la iglesia evangélica en Latinoamérica, hermanos, está pasando por una etapa difícil. Dicen los que leen todo este tipo de cosas, sociólogos cristianos y todo, dicen, ¿saben qué? Hoy la iglesia evangélica está viviendo como vivía antes de ser cristiana. Y uno dice, bueno, pues ¿cómo? Ustedes saben que históricamente toda Latinoamérica, ¿cuál fue la primera religión que tuvo? Bueno, la segunda religión, porque antes tuvieron otra. La segunda religión que permeó en toda Latinoamérica fue el catolicismo, hermanos. ¿Verdad? El evangelio ha crecido en muchos lugares, hermano. Hoy hay países en Latinoamérica que más del 70% son evangélicos. ¿Pero qué cree que está pasando? La gente se está volviendo a como era antes. Pues nada más es el domingo, vamos el domingo, ¿no? Y si a veces no podemos ir, pues no hay problema, ¿verdad? No pasa nada. Como yo me recuerdo de una frase, perdón, con todo respeto lo voy a decir, a mí me dijeron, es todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Alguien se acuerda de esa frase? Que aquí nos decían, ¿no? Pero cuando uno lee la palabra de Dios, Él nos dice, a ver, detente y ve bien las cosas. No es así. No es así. La iglesia va a seguir avanzando en la medida que siga teniendo esos encuentros con su Dios, personales. No va a ser de otra manera, hermano. Necesitamos de manera urgente. No solo sigamos viniendo porque tenemos que venir, hermano. Diario busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y no solo por todos los problemas que pudiéramos estar viviendo, ¿no? Busquémosle porque Él ya ha puesto sus ojos en ti y en mí. Vuelvo a repetir el verso y con esto termino, el verso de Romanos 12. Por las misericordias de Dios, os ruego, presenta tu cuerpo vivo. Ten un encuentro vivo con el Señor, un encuentro que te transforme y te dé el poder para decir, no más, a esto voy a renunciar, porque quiero seguir caminando con Cristo. Le invito para que estemos de pie y podamos orar. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, estamos muy agradecidos por su palabra y por lo que a través de ella usted nos enseña. Le ruego que sea usted quien siga hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. Que su Espíritu Santo, Señor, traiga convicción en nuestro corazón y que entonces podamos caminar como usted espera de cada uno de nosotros. Bendiga a su pueblo, a su iglesia que hoy se reúne, a los que hoy no pudieron, Señor, bendígalos ahí donde se encuentren, Padre, por favor. Que el amor que usted nos ha dado lo podamos compartir. Que su gracia, Señor Jesús, siga siendo nuestra primera y más grande motivación
para darle lo mejor, y que la guianza constante de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, desde ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.